Saludos a todos los oyentes. Esta es la primera clase del curso que sobre durabilidad de la madera y derivados como productos de la construcción se imparte desde la Unidad de Bioconstrucción integrada por los Institutos de Ciencias Forestales, ICIFOR, y Eduardo Torroja del CSIC y por la Escuela de Montes de la Universidad de Córdoba. Les habla el doctor Juan Ignacio Fernández Golfín, profesor de investigación del Instituto de Ciencias Forestales del INIA CSIC. El curso se compone de 2 charlas teóricas iniciales, seguidas posteriormente de varias clases prácticas, con las que adquirir formación sobre cómo aplicar los conocimientos previamente adquiridos. Este curso se encuadra dentro de la actividad formativa Aula Madera de esta unidad de bioconstrucción. Sin más, pasemos al objeto de esta primera charla, que no es otro sino el de explicar qué se entiende por durabilidad en el ámbito de la construcción con madera y cuáles son los factores que influyen en la misma. El concepto de durabilidad va más allá de lo que se entiende por durabilidad biológica, siendo este un error muy frecuente cuando se considera a la madera y sus derivados como materiales de construcción. Debe entenderse por durabilidad de un material o componente al tiempo durante el cual puede desempeñar satisfactoriamente sus funciones como resultado de su interacción con los agentes intervinientes, tales como las condiciones de uso, los agentes de la degradación presentes, sean estos biológicos o no, las condiciones de mantenimiento y, por supuesto, las expectativas funcionales que gravitan sobre los productos. Un material no es aquel que dure mucho, sino aquel que sea capaz de mantener el rendimiento requerido sin experimentar ni fallos prematuros ni necesitar mantenimiento excesivo durante el tiempo de servicio previsto. Vemos, por tanto, que la durabilidad es un concepto multifuncional al que hay que prestar mucha atención, pues afecta a la imagen y fidelización de los productos. En 1980, Frondorf, Masters y Martin publicaron una lista de todos los agentes de la degradación que a su criterio afectaban a la vida en servicio de los componentes y materiales de construcción, y que por tanto también resulta de aplicación al caso de los productos de la madera destinados a la construcción. En pantalla pueden ver la lista completa de los agentes propuestos por estos autores, clasificados según su naturaleza. De entre ellos, estos son los que denominamos agentes abióticos, es decir, los de naturaleza inerte. En rojo se relatan los agentes que afectan negativamente a los productos de la madera, entre los que están las radiaciones solares y el agua en sus diversas formas y también su variación, así como los derivados del uso, siendo este realmente un cajón desastre que incorpora en su seno desde el diseño adoptado, que como veremos más adelante es algo fundamental en el caso de la construcción con madera, hasta las condiciones de instalación, el programa de mantenimiento seguido o las condiciones de uso propiamente dichas. En verde pueden ver aquellos agentes para los que el comportamiento de madera es especialmente favorable, tales como es el caso de la aplicación de cargas de tipo dinámico, lo que explica el buen comportamiento de la madera en condiciones de sismo, o la acción de los medios salinos, lo que explica su empleo en la construcción de naves o de recipientes para almacenamiento de sal. En pantalla tienen ahora la lista de los agentes biológicos de la degradación, desde los insectos a los hongos o las bacterias. Estos agentes biológicos son los que todo el mundo considera como los únicos agentes destructores de la madera, pero como ustedes han podido comprobar, no son sino una parte de los agentes degradadores de la madera, los cuales ya pueden ver ustedes al completo en la pantalla.
Tal y como han podido ver, el tema del estudio de la durabilidad de la madera en la construcción es mucho más amplio que el de simplemente considerar la acción de hongos e insectos. Siguiendo con el tema del análisis de las causas de la degradación prematura de la madera en construcción, en esta diapositiva vemos una expresión gráfica del estudio llevado a cabo en 1985 por Gaetan sobre las causas de las patologías observadas en carpinterías de madera en Francia. Pueden ver cómo el 80% de los fallos observados es imputable a fallos de proyecto y prescripción del material, y solo el 20% es imputable a la acción de los agentes bióticos y el fuego. Este resultado nos hace ver la extraordinaria importancia que tiene la formación sobre el correcto uso y las características, tanto cualitativas como funcionales, de los productos de la madera, para el aseguramiento de la durabilidad de las soluciones constructivas con madera. Por otra parte, gran parte de estos errores que aparecen en pantalla con origen en la patología, el 20%, muchos de ellos, como vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas, guardan también mucho que ver con el diseño constructivo adoptado. Vemos ahora en pantalla unos cuantos ejemplos de degradación abiótica. En esta primera diapositiva, las dos fotografías de arriba a la izquierda corresponden a la degradación por la acción del sol y los cambios de temperatura y humedad en el acabado superficial de unos tableros de alta densidad compuestos por chapas de madera con un acabado superficial que supuestamente le debería proteger contra la acción del medio, pero que realmente lo que han hecho es fallar precisamente por esa acción combinada del sol y el agua. Las chapas están perfectamente sanas, pero sin embargo el conjunto deja bastante que desear. Esta primera fotografía está tomada en el noroeste de la península y esta segunda fotografía en el centro de la península. Las dos fotografías de arriba a la derecha se corresponden con la degradación no de la madera, sino de la cola, en dos productos encolados, en un tablero contralaminado, la fotografía central, y en una madera laminada, la fotografía de la derecha, que han sido expuestos a unas condiciones de servicio distintas de las que se previeron a la hora de su fabricación. Es decir, que la cola que se utilizó para fabricar estos productos no estaba aprobada para usos de exterior. Abajo a la derecha vemos otro fallo funcional debido al adhesivo, en este caso de un tablero contrachapado de un gran espesor, en el que podemos ver cómo la madera está perfectamente sana, pero cómo las láminas se están despegando, precisamente por fallo del encolado que tiene que trabajar en condiciones de servicio inapropiadas. Veamos más ejemplos de degradación abiótica. Arriba a la izquierda vemos el efecto del fuego, que genera una carbonización perimetral del elemento que, una vez consolidada, hace de aislante térmico y produce una protección mecánica del elemento frente a la acción de la temperatura, junto con un retraso en el ritmo de pérdida de sección. En la segunda foto, por la izquierda, esta de aquí, vemos el fallo estructural de una viga de madera laminada. En la tercera foto vemos los efectos de una incompatibilidad entre una madera y los herrajes por el efecto corrosivo producido por el pH o los contenidos de tanino de la madera que generan corrosiones en elementos de acero no protegido. Arriba a la derecha vemos un desgaste por uso en unos peldaños de una escalera de madera, y abajo a la derecha vemos el típico efecto de pelado y de laminación del barniz. Con la pintura también pasaría, pero en menor medida, por la acción combinada de la lluvia y el calentamiento solar. En general, el barnizado de por ejemplo, una fachada de madera al exterior en España no es una buena solución, porque con el tiempo, con el movimiento de la propia madera ante los cambios dimensionales, estos barnices se craquelan, acaba entrando el agua y los acaba levantando.
En estas fotografías traemos otro ejemplo de degradación abiótica, en este caso producida por el efecto de la sal, que no genera efecto negativo alguno sobre la madera más allá de producir una notable deshidratación, lo cual es siempre positiva porque aleja totalmente la posibilidad de ataques por parte de hongos e insectos, pero sí lo produce por los herrajes. Este ejemplo está tomado de las naves de almacenamiento de sal de la mina de Cardona. A la izquierda vemos el estado de las estructuras de madera de una antigua nave de estructura de madera de comienzos del siglo XX y a la derecha de una estructura de hormigón armado de la nueva nave que se construyó para sustituir a la primera, pero que a los pocos años empezó a mostrar graves síntomas de degradación, con lo que la nave de estructuras de madera inicial hubo que volver a ponerla en servicio. Pasamos a ver ejemplos ahora de degradación biótica, tanto por la acción de hongos del azulado, sería este caso, como de hongos xilófagos, arriba a la derecha, o por la acción de carcomas abajo en el centro. Para ser capaces de defender a la madera frente a la acción de los agentes bióticos, es importante conocer los factores que influyen en su desarrollo. Las esporas de los hongos están por todas partes y en gran medida lo mismo ocurre con los insectos, por lo que resulta de importancia saber en qué condiciones se pueden desarrollar eficazmente en la madera. En el caso de los hongos o incluso de las termitas, vemos que la humedad elevada es el principal factor influyente, junto obviamente con la temperatura, que en España es ideal para ellos prácticamente durante todo el año y en todas las localizaciones. Por ello, si el clima local o el diseño constructivo adoptado propicia un largo tiempo de contacto de la madera con el agua, el contenido de humedad de la madera se elevará y por lo tanto se abrirá la posibilidad del ataque de todos estos organismos degradadores. El caso de los insectos es mucho más transversal porque no suelen exigir unos valores de humedad concretos, aunque sí exigen tener acceso directo a la madera para que las hembras puedan hacer su puesta de huevos en las pequeñas fisuras que aparezcan en la superficie. Por ello, la presencia de barreras tipo barnices o, por ejemplo, elucidos, es decir, una viga de madera que tiene un trasdosado de, por ejemplo, de pladur, pues difícilmente va a ser atacada. O la inexistencia de fisuras porque el clima es húmedo y no aparecen prácticamente fisuras. Todo esto protege de una forma natural frente a la acción de los insectos. Por eso los muebles rara vez son atacados y cuando lo son, el ataque suele empezar por las traseras, que no están barnizadas. Y son las estructuras de madera que al no estar barnizadas, y las estructuras de madera obviamente expuestas, y que normalmente en España suelen presentar fisuras y grietas, son las que suelen ser más atacadas. Resumiendo y esquematizando los factores influyentes en la degradación biótica de la madera, vemos claramente que en el caso de los hongos, el riesgo de ataque por hongos depende del clima que a lo largo del año tenga la madera, es decir, de su temperatura y contenido de humedad. Para que los hongos puedan proliferar se necesita que la humedad de la madera se sitúe por encima del 18 al 25%. Este intervalo hemos puesto tan amplio porque la bibliografía da datos muy variables, también debido al hecho de que el cóctel de hongos es muy distinto en el sur de Europa que, por ejemplo, en el norte de Europa o en Norteamérica.
Y también es importante que la temperatura se encuentre por encima de los 0 grados, pero por debajo de los 40. Como vemos, en gran parte de España la temperatura no es una barrera, pero sí lo puede ser la humedad, que en condiciones de uso interior o semi-exterior rara vez alcanza estos valores, salvo que haya condensaciones. Pero además de que se den los valores de clima de material adecuados para el desarrollo de los hongos, es necesario que estos se mantengan durante un cierto número de meses consecutivos al año, lo cual va a depender del tipo de clima circunstante y del diseño, por cuanto éste puede modular el tiempo durante el cual el agua líquida de existir está en contacto directo con la madera. Es lo que llamamos el tiempo de mojado. Si ese tiempo de mojado es suficientemente largo, entonces los hongos se desarrollan y pueden realizar su ataque, y los efectos de su ataque pueden ser claramente visibles. Sin embargo, ubicaciones con veranos largos e intensos, que son las típicas de todo el centro peninsular, hacen que en ella los ataques sean muy raros, salvo que haya embalsamientos de agua en ciertos puntos de la estructura por efecto de diseños adecuados. En estos tiempos de secado, si son muy largos y las temperaturas son elevadas, lo que, vuelvo a repetir, suele pasar en el centro de la península, incluso los hongos pueden llegar a morir. Y por eso en esas localizaciones el nivel de los ataques es mínimo. Por supuesto, la presencia de ataques de hongos dependerá de si la madera posee la resistencia natural, o sea, la durabilidad natural frente a ellos, o de si se ha aplicado un tratamiento químico que sea adecuado. El riesgo de ataque por insectos depende en primer lugar de si los hay por la zona, lo que en el caso de las termitas subterráneas es fundamental. Si en la zona no hay termitas subterráneas, pues difícilmente se va a producir el ataque. Pero también va a depender de la existencia de barreras físicas a su entrada en la madera, como ya vimos en la diapositiva anterior. Al igual que con los hongos, la presencia de ataques dependerá de si la madera tiene un cierto nivel de durabilidad natural o conferida por tratamiento químico. Las termitas, señalamos, es un caso aparte que debe ser estudiado con cierto cuidado, porque requiere también el saneamiento del entorno, el saneamiento integral de toda la edificación para evitar fuentes de humedad y, en último lugar, la intervención sobre las maderas atacadas. La vulnerabilidad de la madera frente a los agentes bióticos depende no solo de su composición química, tanto natural o conferida, ya que la madera está básicamente constituida por carbohidratos, si bien con algunos componentes químicos naturales que son los que hacen a las maderas más o menos vulnerables, sino que también depende de su estructura vascular, que es la que maximiza el efecto de la humedad circundante. El término madera es una forma coloquial que tenemos de referirnos al xilema que compone el tronco de los árboles, el cual tiene dos funciones básicas para el vegetal vivo. La primera, la de conducir el agua y los nutrientes desde el suelo hacia las hojas de la copa, donde se llevan a cabo las funciones digestivas y respiratorias propias del árbol, que se llevan a cabo mediante la fotosíntesis. En este caso debemos recalcar que con esta actividad fotosintética el árbol produce la madera como un residuo sólido de la reacción química entre el dióxido de carbono y la humedad catalizada por la acción solar. Y esta es precisamente la base para considerar la producción de madera como un sistema muy eficaz de fijar dióxido de carbono atmosférico. Y razón por la cual, o estas son las razones por las cuales se dan unos valores medioambientales tan positivos para el uso de la madera en construcción.
Pero además de esta función conductora, en el tronco de los árboles se almacenan grandes cantidades de elementos alimenticios que el árbol acumula realmente en su seno para sus necesidades futuras. La oxidación de estos productos alimenticios almacenados pero no utilizados será la que genere toda una serie de productos químicos naturales que ayudarán al tronco a defenderse de forma natural frente a la acción de los insectos. En pantalla pueden ver la estructura básica de la madera, que está compuesta por un conjunto de tubos que permiten, como ya hemos dicho, conducir la savia hacia la copa, y cómo los distintos tipos de madera generan estructuras vasculares distintas. La foto de abajo a la derecha, en rojito, corresponde a la estructura de una madera porosa, como podría ser un haya, un abedul, un chopo, un eucalipto. La del centro correspondería por ejemplo, a un roble, a un castaño, es una madera que nosotros llamamos de anillo poroso, a un olmo, por ejemplo, a un fresno. Y la de la izquierda correspondería más bien a una conífera, una estructura mucho más homogénea, por eso sus propiedades mecánicas son mucho más homogéneas, aunque en este caso concreto va a ser un pino, porque vemos que estos agujeros que vemos por aquí son los canales resiníferos. Esta diferente estructura entre los diferentes tipos de especies está basada en la distinta forma que tienen las especies de compaginar su actividad fisiológica con el clima circundante. Pero si diéramos un corte transversal a un tronco, veríamos diversos tipos de estructuras, desde la corteza exterior que protege al tronco frente a la agresividad del medio o de los, por ejemplo, de los rumiantes, un meristemo que permite crecer al tronco en grosor, generando corteza hacia afuera y xilema hacia adentro. Y finalmente, lo que entendemos propiamente dicho por el xilema, que es lo que entendemos por madera, que tendría dos partes. Una primera parte que puede ser más o menos ancha en función del tipo de la especie que consideremos, que llamaremos albura. A veces la albura no es tan visible como en este ejemplo, porque se confunde, y que corresponde a la parte más viva del árbol, ¿vale? Y otra parte interna generalmente coloreada de un color más oscuro. Digo generalmente porque hay especies que esta diferencia de color no es tan patente. Esta diferencia de color se produce precisamente por la oxidación de los elementos químicos almacenados en la madera como alimento del árbol, ¿vale? Y esto es lo que compone el duramen. Pues estos elementos químicos oxidados son los que hacen de antiséptico natural y que permiten que el duramen tenga una durabilidad material, una durabilidad natural superior a la de la albura. El duramen, además, está muy implicado en las propiedades mecánicas del tronco de los árboles, que recordemos, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Este árbol es una secuoya conocida como General Sherman, que tiene unos 84 metros de altura, 11 metros de diámetro en la base y unos 2500 años de antigüedad. Estas marquitas, estos puntitos rojos que vemos aquí corresponden a seres humanos, así nos damos cuenta un poco de la escala del tamaño. Pues bien, el tronco, aquí lo hemos seccionado longitudinalmente, ha de tener, por un lado, una enorme ligereza, porque si no el peso, o sea, la masa por unidad de superficie que habría en la base sería brutal, y tiene que es una estructura que tiene que aguantar la acción de los vientos que haya por la zona. Por lo tanto, es una estructura que tiene que ser muy ligera, conductora y al mismo tiempo muy resistente.
Las principales propiedades de este material son precisamente la resistencia a la flexotracción y la resistencia a la compresión, porque son, digamos, las solicitaciones a las que el árbol tiene que hacer frente en servicio. En esta eficacísima estructura vascular radica no solo la extraordinaria relación entre resistencia y ligereza de este material, sino también la gran facilidad que tiene para conducir líquidos longitudinalmente, lo que, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, configura sus relaciones con el agua una vez ya la madera puesta en servicio, y como consecuencia de ello las dinámicas de las degradaciones y ataques del material por efecto de la humedad. En estas diapositivas vemos claramente cómo la estructura longitudinalmente vascularizada que hemos visto en la diapositiva anterior afecta a la conducción de la humedad por su interior y como consecuencia a su degradación y ataque. A la izquierda, en esta, vemos unos mamperlanes de una escalera que incorrectamente deben tocar el muro por su testa, el muro lateral, que debe estar húmedo. Los hongos cromógenos, primero, aquí los vemos de color oscuro, y presumiblemente después los de pudrición, atacan esta madera. A la derecha vemos un caso parecido en el que una testa de una viga de madera laminada, la que había aquí una cierta cámara de aire para permitir la evacuación del agua que venía del tablero superior, pues se ha ido rellenando de suciedad, el agua ya no puede discurrir, permanece húmeda, y esta humedad se transmite longitudinalmente a través de la estructura de madera. Obviamente la frecuencia y tiempo de contacto con la fuente de humedad influye en el clima interno de la madera, y esto es lo que determina totalmente el riesgo de ataques por hongos. En estas diapositivas vemos un poco más de lo mismo. A la izquierda, el contacto directo de un cerco de ventana con un muro que se adivina húmedo. Además del contacto con muros húmedos de los elementos de carpintería, es necesario apuntar que este travesaño inferior horizontal suele ser el de mayor riesgo, porque es el que recoge mayor cantidad de agua, y a veces los sumideros de drenaje se obturan. Por eso el mantenimiento es algo muy importante. Mantener estos orificios permanentemente limpios es francamente importante para asegurar la durabilidad de estas carpinterías. A la derecha vemos el caso de un empotramiento de una viga de forjado en un muro húmedo. Esta situación no es infrecuente en edificación histórica y suele afectar solo a los 30 primeros centímetros, aquí lo vemos, ¿vale?, de la estructura, que son los que acumulan toda la humedad que entra por capilaridad longitudinal desde el muro. Por ello, la protección consistirá o en eliminar completamente la humedad del muro, o en separar la estructura de la madera del muro apoyándola sobre ménsulas, en el tratamiento de las cabezas de las vigas, o en el uso de maderas que tengan una elevada durabilidad natural frente a la acción de los hongos. En este ejemplo nos permite ver bien cómo la estructura de la madera afecta a su degradación por el efecto de humedad. En este balcón vemos cómo las degradaciones se concentran en las testas. Aquí lo vemos, por ejemplo, aquí vemos también, ¿vale? Aunque también en los elementos horizontales. ¿Por qué? Pues porque aquí el tiempo de mojado es mucho mayor, el agua se acumula horizontalmente y el tiempo de contacto del agua con la madera va a ser mayor, ¿no?
Sin embargo, los elementos verticales por los que el agua discurre con rapidez se mantienen en bastante mejor estado. El contacto de la madera con el agua de mar suele concentrar los ataques en las zonas intermareales, ya que son las zonas en las que la madera se mantiene con una humedad elevada, pero en las que hay oxígeno. Porque, sin embargo, en las zonas sumergidas, al no haber oxígeno, el ataque, por ejemplo, por hongos, no es posible. En ambos casos, la frecuencia y el tiempo de contacto son los que marcan la gravedad del riesgo. Esto mismo en el centro peninsular, esta misma balconada en el centro peninsular duraría mucho más que en el norte peninsular. Por todas las razones analizadas que hemos visto en las diapositivas anteriores, cuando se va a hacer una peritación de estructuras de madera en servicio, habrá que ir a buscar las zonas donde presumiblemente haya contacto con la humedad. Las piezas que están cercanas al suelo, las encastradas en muros exteriores, los forjados de las balconadas, los forjados en los locales más húmedos, por ejemplo en las cocinas y en los baños, los encuentros con las chimeneas y los shunts de ventilación, los forjados de cubiertas planas o los forjados sanitarios por el efecto, en este caso, de las condensaciones. No busquen en las zonas secas porque allí no hay riesgo. Y con esto hemos llegado al final de esta primera clase. Obviamente, como ya se pueden imaginar, muchísimo se ha quedado en el tintero, motivo por lo cual, si quieren ustedes ampliar conocimientos sobre el tema de la estructura de la madera, la propia durabilidad, etcétera, les sugiero que entren en la página web de Maderia, maderia.org, o en los canales YouTube, tanto de Maderia como del ICIFOR y el mío personal, donde podrán ver allí muchos vídeos sobre todas estas cuestiones. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.